Durante más de 2 décadas, el nombre de Alejandro Sanz ha estado asociado no solo con la música más influyente del mundo hispano, sino también con una vida sentimental marcada por pasiones intensas, giros inesperados y una permanente atención mediática. Sin embargo, pocas historias han generado tanta confusión, especulación y debate como la que rodea su relación con Candela Márquez, la actriz española que, durante un tiempo, parecía haber traído estabilidad, calma y una chispa nueva a la vida del cantante. Cuando la separación llegó, repentina, dolorosa y envuelta en un silencio inquietante, los fanáticos y los medios quedaron desconcertados. ¿Qué había ocurrido realmente? Porque una relación que, desde fuera parecía prometedora, terminó de manera tan abrupta. Lo que nadie imaginaba era que, tras meses de rumores, teorías contradictorias y versiones incompletas, Alejandro Sanz finalmente rompería su silencio, revelando una verdad que llevaba demasiado tiempo ocultando. Sus palabras, cuidadosas pero contundentes, no solo aclararon la razón de su separación con Candela Márquez, sino que también desnudaron la compleja red emocional, profesional y personal que había envuelto a ambos desde el inicio de su historia juntos. Para comprender este quiebre y el impacto que tuvo en la vida del artista, es necesario retroceder al origen. ¿Cómo comenzó la relación? ¿Qué dinámicas se formaron con el tiempo? ¿Qué tensiones invisibles la fueron debilitando y cómo los dos pasaron de enamorarse profundamente a caminar hacia direcciones opuestas? La historia entre Alejandro Sanz y Candela Márquez no comenzó en un set de grabación ni en un evento público, como muchos imaginaron. Aunque ambos pertenecían al mundo del espectáculo, su primer encuentro tuvo un carácter íntimo, casi inesperado, propio de esas coincidencias que parecen escritas con pinceladas del destino. Ambos asistieron a una cena privada organizada por amigos en común. Alejandro estaba viviendo un periodo de introspección creativa tras varios meses de desgaste emocional y profesional. Candela, por su parte, atravesaba un momento de transición en su carrera como actriz, buscando proyectos más sólidos y un reconocimiento más amplio fuera de España. Esa noche, según revelan varios asistentes, Sanz estaba más reservado de lo habitual, sentado con una actitud tranquila casi contemplativa que contrastaba con la energía luminosa y segura que irradiaba Candela al entrar en la sala. Lo que sí es cierto es que, desde el primer intercambio de palabras, ambos parecían conectados por una complicidad natural. No fue un flechazo escandaloso ni un enamoramiento instantáneo, sino más bien una conversación profunda, una curiosidad mutua que se fue convirtiendo en interés genuino. A diferencia de otras relaciones del cantante, esta comenzó lejos de los focos, con discreción y un cuidado especial. Durante los primeros meses, la relación se desarrolló en un ambiente de calma, lejos de la presión mediática. Alejandro encontraba en Candela una presencia estabilizadora, alguien que lo escuchaba sin juzgar, que entendía el estrés de su exposición pública y que, sin buscar protagonismo, se convertía en apoyo emocional. Ella, a su vez, jalaba en él no solo al artista consagrado, sino al hombre sensible, inteligente y profundamente humano que pocas veces se dejaba ver fuera de su círculo más cercano. Ambos compartían conversaciones sobre arte, música, cine y, sobre todo, sobre cómo gestionar vidas que siempre estaban bajo el escrutinio de los demás. Había risas, viajes pequeños, momentos cotidianos cargados de una normalidad que Alejandro valoraba como un tesoro. Por un instante, tal vez el más valioso de todos, parecía que por fin podía respirar. A nivel personal, Candela se integraba poco a poco a su universo. Los amigos del cantante hablaban de ella como alguien equilibrada, madura y transparente, una figura capaz de acompañarlo sin intentar modificar su esencia ni su ritmo creativo. La familia de él, aunque cautelosa al principio, comenzó a verla con afecto, admirando su profesionalismo y la paz que parecía traer a la vida del músico. Sin embargo, lo que parecía un camino ascendente hacia una relación sólida comenzó a transformarse lentamente a medida que factores externos, presiones, compromisos, diferencias profesionales y expectativas distintas, empezaron a interferir debilitando lo que inicialmente había sido una conexión fuerte y prometedora. La mayoría de las rupturas no comienzan con un estallido, sino con silencios, y en la historia de Alejandro y Candela no fue la excepción.
Las fuentes cercanas revelan que los primeros signos de desgaste aparecieron cuando ambos empezaron a tener agendas cada vez más incompatibles. Ella viajaba constantemente por compromisos actorales. Él se encontraba inmerso en un proceso creativo particularmente intenso, preparando nuevas composiciones y enfrentando presiones personales. Pero el verdadero problema, como confesaría más tarde Alejandro Sanz, no era la distancia física sino la emocional. Con el tiempo, ambos empezaron a sentir que estaban viviendo relaciones diferentes dentro de la misma relación. Mientras él buscaba reflexionar y construir desde un espacio íntimo, él la deseaba avanzar hacia proyectos más visibles, ampliar su nombre, aprovechar su crecimiento profesional. Ninguna de estas aspiraciones era un error, pero sí generaban tensiones que, poco a poco, fueron transformándose en grietas silenciosas. Según alegados, Alejandro comenzó a volverse hermético, introspectivo, un comportamiento que ella interpretaba como falta de interés, cuando en realidad él estaba lidiando con inseguridades internas, dudas, responsabilidades familiares y una presión mediática constante que le resultaba abrumadora. Candela, por su parte, intentaba mantener el diálogo abierto, pero también se sentía agotada por tener que descifrar estados emocionales que no siempre eran expresados con claridad. Ese ambiente de falta de comunicación, no hostil pero sí distante, marcó el comienzo del fin, y aunque ninguno de los dos quería aceptarlo, la relación había entrado en una etapa peligrosa en la que cualquier desencuentro, por pequeño que fuera, ampliaba todavía más la distancia entre ambos. Como suele ocurrir con figuras tan reconocidas como Alejandro Sanz, cualquier cambio en su vida privada se detecta rápidamente en el ámbito público. Cuando los primeros rumores de crisis comenzaron a circular, ninguno de los dos hizo declaraciones. Esta decisión, destinada a proteger lo que aún quedaba de la relación, terminó teniendo el efecto contrario. Los medios empezaron a especular con intensidad. Supuestas discusiones, supuestas terqueras personas, supuestos proyectos profesionales que los separaban. Nada de esto era completamente cierto, pero tampoco era completamente falso. La verdad, como revelaría luego el cantante, era más compleja. No había infidelidad, pero sí un desgaste emocional profundo y un creciente sentimiento de desconexión. La presión mediática se convirtió en un peso adicional sobre un vínculo ya frágil. Candela se veía expuesta a una narrativa que no controlaba. Alejandro cargaba con la responsabilidad de protegerla sin saber cómo hacerlo sin generar aún más distancia. En este punto, ambos empezaron a preguntarse si continuar juntos significaba realmente hacerlo por amor o por miedo al que dirán. Aunque durante meses intentaron salvar la relación, finalmente llegó una conversación inevitable, sincera, dolorosa, pero necesaria. Fue una de esas noches largas en las que las palabras pesan y la verdad duele más por lo que implica que por lo que dice. Alejandro confesó sentirse incapaz de ofrecer la estabilidad emocional que ella necesitaba. Candela reconoció que ya no sabía cómo acompañarlo sin perderse a sí misma en el proceso. Ninguno quería lastimar al otro, pero ambos entendían que continuar solo prolongaría una herida emocional que no estaba sanando. Esa noche, con lágrimas contenidas y una calma melancólica, decidieron separarse. Tras la ruptura, ambos optaron por mantener un perfil bajo. No hubo declaraciones cruzadas, ni reproches públicos, ni intentos por dañar la imagen del otro. Al contrario, las pocas palabras que expresaron fueron siempre desde el respeto y la gratitud. Sin embargo, los fanáticos seguían exigiendo respuestas porque había terminado una relación que parecía tan prometedora. Había ocurrido algo grave. Existía una razón oculta. Durante mucho tiempo, Alejandro eligió callar. No por protegerse a sí mismo, sino por protegerla a ella. Pero la verdad, como él mismo diría más tarde, siempre encuentra la forma de salir a la superficie. Y así, cuando finalmente decidió hablar, el mundo entendió que la ruptura había tenido una razón más profunda, más humana y más dolorosa de lo que nadie imaginaba. Para miles de seguidores, la separación siguió siendo un misterio durante meses. De hecho, para muchos era inconcebible que una relación aparentemente armoniosa hubiese terminado sin una razón contundente al estilo de las grandes rupturas mediáticas, infidelidades, traiciones,
escándalos públicos, pero la vida real suele ser más compleja que los titulares. Lo que finalmente confesó Alejandro Sanz no solo cambió para siempre la percepción pública sobre su separación, sino que también expuso una vulnerabilidad que rara vez se ve en una figura de su talla. Tras finalizar la relación, la vida de Alejandro Sanz entró en una etapa marcada por un aparente hermetismo. No concedía entrevistas extensas, evitaba comentarios sobre su vida privada y, en las redes sociales, adoptó un tono más reflexivo, casi enigmático. Sus publicaciones estaban cargadas de frases metafóricas, emociones contenidas y mensajes que parecían dirigidos a sí mismo más que a su público. La industria musical y sus seguidores comenzaron a preocuparse. Algunos analistas hablaban de una posible crisis creativa. Otros, de un desgaste emocional provocado por años de presión artística. Pero quienes conocían al cantante personalmente sabían que había algo más profundo detrás de esa fachada silenciosa. En ese periodo, Alejandro se refugió en su estudio. Componía de madrugada, escribía frases sueltas en libretas dispersas, buscaba melodías que expresaran sentimientos que aún no podía verbalizar. La música fue mi terapia, confesaría tiempo después. Era el único lugar donde podía decir lo que no sabía cómo decirle al mundo. Mientras tanto, Candela Márquez optó por un camino distinto. Retomó proyectos profesionales, viajó con frecuencia y se mostró agradecida públicamente por el apoyo recibido, aunque siempre evitando entrar en detalles sobre la ruptura. Su elegancia y discreción fueron ampliamente reconocidas, pero también alimentaron especulaciones. Algunos fans llegaron a sugerir que ella estaba ocultando algo. Otros defendían que simplemente estaba cuidando su privacidad. La tensión mediática, que había disminuido brevemente tras el anuncio de la separación, empezó a crecer nuevamente. Los rumores se intensificaron, presuntas traiciones, diferencias irreconciliables, discusiones fuertes, incompatibilidades, incluso teorías sobre terceras personas. Nada era cierto, pero aquello aumentaba aún más la presión sobre Alejandro Sanz, quien ya estaba emocionalmente desgastado. En ese contexto, la necesidad de contar su versión se volvió cada vez más urgente. Según fuentes cercanas al cantante, el momento decisivo ocurrió durante una noche de marzo, varios meses después de la ruptura. Alejandro estaba revisando material inédito para un nuevo proyecto musical cuando se encontró con una melodía que había compuesto durante uno de los momentos más felices con Candela. La nostalgia lo golpeó de forma inesperada. No era simplemente tristeza ni melancolía, era la sensación de que había dejado algo inconcluso, algo que necesitaba ser completado para poder seguir adelante. Esa melodía, según contó más tarde, actuó como un espejo emocional. En él reconoció todo lo que había callado, todo lo que había evitado enfrentar y, sobre todo, aquello que nunca le había confesado a nadie, ni siquiera a ella. Esa noche, Alejandro decidió que su silencio ya no era sostenible. Comenzó a escribir compulsivamente. Durante horas, no estaba componiendo una canción, sino reconstruyendo su verdad. Entre líneas aparecían confesiones íntimas, miedos, reflexiones sobre el amor, sobre la presión de la fama, sobre las exigencias de una carrera que lo había llevado a sacrificar más de lo que estaba dispuesto a aceptar públicamente. Y entre todas esas verdades, una destacaba sobre el resto: la razón emocional profunda por la que su relación con Candela Márquez había terminado. Cuando finalmente decidió hablar, Alejandro Sanz sorprendió al mundo con una frase que ningún medio esperaba. No me separé de Candela porque dejara de quererla, me separé porque dejé de quererme a mí mismo. La fuerza de esa confesión derrumbó instantáneamente todas las teorías que circulaban en redes sociales y portales de espectáculos. A partir de ese momento, la historia adquirió un nuevo sentido, uno más humano, más frágil y también más valiente. Alejandro explicó que llevaba años lidiando con una lucha interna que había preferido mantener oculta. La presión mediática, su autoexigencia artística, las responsabilidades familiares, el desgaste emocional acumulado y la sensación de no estar a la altura de sus propios estándares lo habían llevado a un estado de vulnerabilidad que afectó directamente su capacidad de estar en una relación estable. No podía ofrecer lo que no tenía, dijo, y en ese momento lo que no tenía era paz interior. En su revelación, Alejandro profundizó en un aspecto que pocas veces se discute: el precio emocional de la fama prolongada. Aunque había logrado el éxito mundial,
Ese mismo éxito se había convertido en una sombra que lo seguía a todas partes. Confieso que había momentos en los que sentía que no podía ser el mismo, que cada decisión, por pequeña que fuera, tenía consecuencias mediáticas y que incluso en su vida íntima había desarrollado una especie de hipervigilancia emocional. Miedo a decepcionar, miedo a fallar, miedo a no cumplir las expectativas ajenas. Candela merecía un amor libre, sano, estable. Yo solo podía ofrecerle una versión de mí mismo que estaba rota. Esa declaración no solo explicaba la ruptura, sino que revelaba una herida personal mucho más profunda, una crisis de identidad que lo había llevado a cuestionarse incluso su valor como compañero sentimental. Uno de los rumores más persistentes tras la separación fue la idea de que la ruptura se había debido a una supuesta infidelidad. Alejandro decidió zanjar ese tema de manera directa. No hubo infidelidad, nunca, ni por mi parte ni por la suya. Explicó que, aunque ambos enfrentaron tensiones y momentos de distancia, el respeto mutuo siempre estuvo presente. Lo que los separó no fue una traición física o moral, sino la incapacidad emocional de avanzar juntos bajo las circunstancias en las que estaban viviendo. Esta aclaración fue especialmente importante para proteger la imagen de Candela Márquez, quien había sido injustamente señalada en varios programas de televisión. Alejandro asumió públicamente la responsabilidad de desmentir esos rumores, demostrando la admiración y el cariño que aún sentía por ella. En su confesión, Alejandro también habló de diferencias profundas que, aunque no eran conflictos explosivos, sí generaban fricciones constantes. Ritmos de vida distintos. Él necesitaba introspección, silencio, pausas creativas. Él estaba en un momento ascendente, lleno de proyectos, viajes y oportunidades. Ambos admiraban los caminos del otro, pero esos caminos avanzaban en direcciones distintas. Formas diferentes de amar y comunicarse. Alejandro tendía a guardar sus emociones. Candela prefería hablarlas de inmediato. Esta diferencia, aparentemente pequeña, se convirtió con el tiempo en una barrera invisible pero contundente. Expectativas sobre el futuro. Ella imaginaba consolidarse profesionalmente a nivel internacional. Él deseaba un periodo de calma, estabilidad y reflexión personal. No había un culpable, había dos personas en etapas vitales diferentes. Una de las partes más dolorosas de la confesión de Alejandro Sanz fue cuando admitió que la separación generó en él un sentimiento de culpa que lo acompañó durante muchos meses. Sentí que había fallado, no a ella, sino a mí mismo. Su declaración refleja un conflicto emocional profundo. El artista se reprochaba no haber sido capaz de sostener una relación que, en el fondo, sí quería que funcionara. Ese sentimiento lo llevó a aislarse, a cuestionarse, incluso a dudar de su capacidad de amar de manera sana. Varias fuentes cercanas confirmaron que en esa etapa, Alejandro se apoyó en amigos íntimos, terapeutas y familiares. Reconocer que necesitaba ayuda fue, según él mismo, el primer paso hacia su recuperación emocional. Aunque Candela Márquez nunca ofreció una entrevista detallada sobre la ruptura, personas cercanas a él aseguraron que recibió las declaraciones de Alejandro con madurez y respeto. No se sintió atacada, ni expuesta, ni utilizada mediáticamente. Al contrario, sintió alivio. Ella también había vivido la ruptura desde el dolor, la confusión y la sensación de que ambos se estaban alejando sin poder detener el proceso. Al escuchar la confesión pública de él, finalmente entendió que la separación no había sido un acto de desprecio, sino un acto de honestidad emocional. Una amiga cercana a Candela lo expresó con claridad. Ella siempre supo que Alejandro estaba luchando consigo mismo. Nunca lo culpó. La confesión de Alejandro Sanz produjo un terremoto mediático. Programas de televisión, portales de espectáculos, periódicos internacionales y miles de usuarios en redes sociales debatieron sus palabras. Por primera vez, la narrativa sobre la ruptura dejó de centrarse en rumores sin fundamento para enfocarse en algo mucho más profundo, la salud emocional del artista. Los psicólogos invitados a debates televisivos destacaron la valentía de su declaración. Hablar públicamente sobre la falta de amor propio, especialmente siendo una figura tan admirada, implicaba romper con estigmas profundamente arraigados. Los fans, por su parte, reaccionaron con una oleada de apoyo.
Milones de mensajes inundaron sus cuentas, agradeciéndole la sinceridad y deseándole recuperación emocional. La empatía superó la curiosidad morbosa. Guay, por primera vez desde la ruptura, Alejandro dijo sentirse acompañado. La verdad final de este capítulo: amar no basta cuando uno está roto. Lo que Alejandro Sanz reveló no fue solo la razón de una ruptura, sino una verdad universal. No se puede construir una relación sólida cuando uno está emocionalmente fracturado. Su historia con Candela Márquez no terminó por falta de amor, sino porque el amor, en ese momento, no era suficiente para sostener lo que ambos estaban viviendo. El cantante necesitaba reconstruirse. Él necesitaba avanzar sin cargar un peso que no le correspondía. Ambos necesitaban sanar aunque fuera por caminos distintos. Y aunque la confesión de Alejandro cerró un capítulo doloroso, también abrió la puerta a una reflexión mayor que prepararía el terreno para lo que vendría después. La confesión pública de Alejandro Sanz, en la que reconoció que su separación de Candela Márquez se debió más a una herida interna que a la falta de amor, fue solo una parte de una verdad aún más profunda. Lo que ocurrió después, las reflexiones finales, los análisis que él mismo hizo de su vida y la decisión que tomó para siempre, conforman la pieza definitiva que completa este rompecabezas emocional que mantuvo al mundo expectante durante meses. Si su primera revelación fue un acto de valentía pública, la segunda, la que daría por cerrada definitivamente su historia con Candela, fue un ejercicio de honestidad extrema. Según fuentes cercanas, Alejandro pasó semanas debatiéndose entre el silencio y la necesidad de explicar el capítulo final. Él sentía que aún debía decir algo más, no para justificar su ruptura, sino para liberarse de un peso emocional que había arrastrado durante demasiado tiempo. En una entrevista íntima con un medio español, una conversación que no buscaba titulares, sino profundidad, Alejandro pronunció una frase que redefinió completamente la perspectiva sobre su separación. La verdad es que nunca le conté a Candela lo que realmente me estaba rompiendo por dentro. No fue ella el problema. Fui yo, mi mente, mis heridas, mis miedos. Y cuando entendí eso, supe que no podía pedirle que se cuidara. Ese reconocimiento, tan duro como lúcido, fue la culminación de un proceso largo y doloroso. No se trataba de arrepentimiento, sino de aceptación. Alejandro habló abiertamente de un aspecto poco mencionado en su vida, el peso emocional que cargaba desde hace años, previo incluso a conocer a Candela Márquez. Según él mismo, hubo experiencias de su pasado, relaciones complicadas, presiones laborales, momentos de crisis personal, que dejaron cicatrices profundas que nunca llegó a atender adecuadamente. Con el tiempo, esas heridas no tratadas se convirtieron en un patrón emocional. Miedo al abandono, miedo a decepcionar, miedo a ser una carga. Para alguien con una sensibilidad artística tan aguda, estos temores se amplificaban en silencio. Yo siempre fui fuerte para todos, dijo, pero nunca fui fuerte para mí. Esa fragilidad interna influyó directamente en su relación con Candela. Por más que la quisiera, había un conflicto emocional interno que lo hacía sentir insuficiente, inseguro y, en ocasiones, incapaz de ofrecerle lo que él creía que ella merecía. Uno de los momentos más emotivos del testimonio de Alejandro fue cuando reconoció algo que muchos sospechaban, pero que nunca había confirmado. Lo más doloroso es que nunca le dije la verdad completa, ni siquiera cuando nos separamos. Durante la ruptura él había expresado razones generales, diferencias de ritmo, desgaste emocional, necesidad de tiempo, pero jamás le dijo que en realidad estaba lidiando con un vacío personal, con un agotamiento emocional que lo estaba destruyendo poco a poco. Ese silencio, según él, fue su mayor error. No porque la verdad hubiese cambiado el desenlace, sino porque hubiera permitido un cierre más humano, más claro, más sincero. Alejandro confesó que, durante mucho tiempo, cargó con la culpa de haberla dejado ir sin explicarle completamente lo que lo estaba consumiendo. Ella merecía saberlo. Merecía una despedida con toda la verdad. Y yo no fui capaz. Con esa frase, por primera vez el público entendió la profundidad de su arrepentimiento, a pesar de no haber hablado públicamente en profundidad sobre el tema. Fuentes cercanas a Candela Márquez revelaron que ella recibió estas confesiones posteriores con una mezcla de sorpresa y alivio. En ningún momento se sintió traicionada, engañada o utilizada.
Ella ya había intuido parte de lo que Alejandro estaba viviendo, pero desconocía la magnitud de su lucha interna. Una amiga cercana describió así la reacción de Candela. Ella lloró no de rabia, sino de empatía. Comprendió que su separación no fue un acto de rechazo, sino de fragilidad. Este detalle fue crucial, porque durante meses los medios habían especulado con la posibilidad de que existiera resentimiento, nada más lejos de la realidad. Candela, según quienes la conocen, ya más culpó a Alejandro. Entendía mejor que nadie que a veces las personas aman profundamente, pero no pueden sostener una relación cuando están emocionalmente rotas. La etapa posterior a su confesión pública fue un periodo de transformación radical para Alejandro Sanz. Durante meses se dedicó a reconstruir su bienestar emocional, su rutina y su relación consigo mismo. En varias declaraciones destacó que había empezado un proceso terapéutico que lo ayudó a identificar patrones, inseguridades y heridas que llevaba latentes desde hacía años. Tuve que aprender a tratarme con cariño, dijo, algo que no sabía Hacker. Este proceso incluyó terapia emocional continuada para trabajar traumas acumulados, estrés y autoexigencias excesivas, revisión de prioridades de vida, redujo compromisos profesionales, limitó giras y se enfocó en la calidad de vida, reconexión con su entorno íntimo, fortaleció lazos familiares, amistosos y redescubrió la importancia de la tranquilidad. Creación artística terapéutica. La música volvió a convertirse en su refugio, pero ahora desde una perspectiva sana, no obsesiva. Este proceso no solo le permitió sanar, sino también comprender mejor su rol en la relación y, sobre todo, aceptar que la ruptura con Candela había sido menos un fracaso y más una consecuencia inevitable de su estado emocional de aquel entonces. Durante meses, hubo rumores de una posible reconciliación. En redes sociales, los fans fantaseaban con la idea de que, después de las declaraciones sinceras del cantante, ambos pudieran retomar su historia. Sin embargo, Alejandro Sanz fue claro y contundente. Aunque la quisiera, yo ya no era el mismo que él la conoció. Y ella tampoco era la misma. No podíamos volver a un lugar que ya no existía. Esta frase marcó un antes y un después. Con ella dejó claro que la relación, aunque hermosa en su momento, había cumplido su ciclo, no porque hubiera dejado de ser importante, sino porque ambos habían crecido de forma independiente, siguiendo caminos que ya no eran paralelos. Las relaciones no siempre terminan por destrucción, a veces terminan porque la vida exige evolución. Su historia con Candela no fue una excepción. Una de las revelaciones más inesperadas fue cuando Alejandro admitió que parte de su decisión de separarse fue para evitar que ella sufriera las consecuencias del mundo mediático que lo rodeaba. Yo sabía que a mi lado su vida iba a cambiar para siempre y no siempre para bien. El cantante explicó que, al hacerse pública su relación, Candela empezó a recibir una atención mediática que no había solicitado. Críticas injustas, comparaciones con parejas pasadas, especulaciones crueles, acoso en redes sociales. Todo eso lo afectó profundamente. Me dolía verla expuesta a un nivel que ella no había elegido. Yo no quería arrastrarla a una vida donde cada paso, cada gesto, cada error sería analizado por millones. Esa presión fue uno de los factores que él nunca le confesó a ella directamente, pero que lo empujó a cuestionarse si su relación le hacía más daño que bien. En las últimas entrevistas, Alejandro ha dejado claro que no está buscando una nueva relación, no porque haya perdido la fe en el amor, sino porque está en una fase de crecimiento personal en la que quiere evitar repetir patrones del pasado. Hoy quiero ser el hombre que no supe ser. Quiero estar bien conmigo antes de estar con alguien más. Este enfoque maduro ha sido ampliamente celebrado por psicólogos, periodistas y seguidores. En un mundo donde las rupturas suelen convertirse en espectáculos, su manera de afrontar la separación ha sido considerada ejemplar. Sin culpas, sin ataques, sin hacer daño. Candela ha seguido construyendo su carrera con determinación. Ha participado en nuevos proyectos y aunque mantiene un perfil discreto respecto a su vida privada, varias personas cercanas afirman que ella también ha sanado completamente la etapa que vivió con Alejandro. No hay rencores, no hay heridas abiertas, solo respeto, gratitud y un cariño que no desaparece, aunque ya no estén juntos. Después de meses de especulación, titulares y rumores, la verdad es esta.
Alejandro Sanz no dejó a Candela Márquez por falta de amor, ni por traición, ni por conflictos irreparables. La dejó porque no podía seguir sosteniendo una relación cuando él mismo estaba roto por dentro. La separación no fue un acto de cobardía, sino de sinceridad. No fue un fracaso, sino un acto de protección mutua. No fue una historia truncada, sino una historia vivida intensamente que llegó a su fin cuando debía hacerlo. El amor, aunque profundo, no siempre puede salvar una relación cuando el alma necesita reconstruirse. Y ese finalmente fue el motivo que él reveló al mundo. La verdad íntima, humana y dolorosa que durante mucho tiempo no se atrevió a confesar. Si esta historia deja emocionado y desea seguir descubriendo análisis profundos, noticias exclusivas y relatos impactantes del mundo de las celebridades, no olvides suscribirte al canal. Tu suscripción es la fuerza que nos motiva a crear contenido cada vez más completo, honesto y emocionante. Dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún capítulo nuevo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu apoyo es lo que hace que este canal crezca día tras día.